efectivamente ha habido una explosión de gas. Yo estoy junto a ellos. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Vamos a ver, según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos, llevaban 3 ocupantes. Bien, bien recibido. Adelante, K20, adelante. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo he oído nada más. ¿Usted qué? Yo he oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. ¿Pero cerca de aquí? En el número 7 de la calle Maldonado. Bien, ¿y qué ha oído usted, por favor? Una explosión terrible, terrible, que ha tirado hasta el árbol de Noel, que tenemos puesto. ¿Qué se ha pensado usted? ¿Qué era? Primeramente creí que era la casa aquí de tubos de escape, que podía haber explotado alguna bomba de esas de oxígeno que usa para soldar. Pero a la semana al balcón vi que pasaba gente corriendo, sobre todo un chofer de un taxi, diciendo que me lleven, que estoy herido, estoy herido. Mire, todavía estoy con el pijama puesto. Efectivamente, este testigo, este señor, testigo audiovisual, puesto que lo ha escuchado, se encuentra con el pijama puesto. Este coche que hay ahí es el mío. Lo deja esta mañana que venía a un recado y fíjese usted cómo se encuentra ahora. ¿Dónde estaba usted? No, yo he venido porque he ido a un recado, he ido aquí al 106 de la calle, cuando me entra la explosión, porque mi hijo precisamente está trabajando también aquí en el 106, en el Banco Internacional. Le ha llevado una gran sorpresa al encontrar... Usted fíjese, no sabía ni que era el mío porque el mío tenía una vaca, o sea, la vaca del coche. Y al verle así enterrado, pues claro, ni idea de que era el mío. ¿Se da usted cuenta que ha salvado la vida? Porque Sí, si había... afortunadamente, y gracias a Dios, se puede dar gracias, precisamente. ¿Y ha llegado usted momentos antes? Sí, momentos después de la explosión, porque me han llamado y entonces... No, digo con el coche. No, una hora antes aproximadamente. Carrero nació en Santoña el 4 de marzo de 1904. Era de una familia de militares, humilde y cristiana, donde su abuelo Camilo y su padre les inculcan su propio oficio. Carrero se unió a la Marina con una edad temprana. Bueno, eso lo sabéis todos por el periódico, por los libros, ¿no? Pues el presidente de gobierno durante los últimos años del general Franco. El deseo de Luis era entrar en la Marina. En el año 1918 fue aceptado en la Escuela Naval de San Fernando, donde pasaría los años más felices de su vida. Para poder ser aceptado, su padre se vio obligado a modificar su partida de nacimiento de 1904 a 1903. En 1922 es nombrado alférez de navío y embarca en el acorazado Alfonso XIII. Durante la importante batalla en Alcázar, el 30 de marzo de 1925, Carrero mantiene su primera conversación con Franco, ofreciéndole un plato de migas, pero este lo rechaza, puesto que necesita salir al campo de batalla en ayunas, por si acaso necesitaría una operación urgente. Eran muy amigos, se conocieron seguro desde la guerra, a lo mejor antes, seguro, y eran tremendamente amigos. Hay quien dice, hay historiadores que mantienen que realmente es el único amigo que tuvo Franco, amigo íntimo de verdad que tuvo Franco. Franco era un hombre muy peculiar, que de una manera de ser muy aislada y con muy pocos amigos y muy pocos afectos de amistad conocidos, pero sí que es probable que Carrero Blanco fuera el verdadero amigo íntimo de Francisco Franco. La manera de pensar, o sea, Carrero era un franquista convencido, es decir, Carrero era un hombre de los que en la época se llamaban de los duros del régimen, es decir, estaba convencidísimo de las ideas y de los planteamientos de la dictadura de Franco y convencidísimo de que ello era algo que tenía que perdurar. Probablemente, bueno, esto nunca lo sabremos, pero probablemente perdurar incluso después de la muerte de Franco. No olvidemos que él accede a la jefatura del gobierno con un Franco ya muy mayor, y de hecho por eso Franco desdobla y los cargos y decide dar la jefatura del gobierno a otra persona porque ya está muy mayor. Entonces él tenía muy claro en la cabeza que, como tenía todo el mundo en la cabeza en el año 73 claramente, que al régimen le quedaba poco tiempo, teniendo en cuenta que Franco tenía
81 años cumplió el año 73. Días antes del asesinato de Carrero, él cumplía, porque cumplía en diciembre, Franco, cumplió 81 años. 81 años en el año 73 es muy superior a la esperanza de vida ordinaria de la gente. Es decir, es un hombre que, si se me permite, está viviendo deprestado, en el sentido de que estaba claro que la vida se le estaba acabando. Entonces, utilizar o echar mano de Carrero Blanco es echar mano de alguien que es muy fiel a las ideas del régimen y muy posiblemente destinado a continuar ese régimen según la idea y la voluntad de Franco. Otra cosa es que las circunstancias que rodeaban aquel momento político e histórico hubieran hecho posible que sin Franco ese régimen hubiera continuado, que eso es muy cuestionable que hubiera sido posible. Pero las ideas las mismas, ¿eh? Si hay alguien franquista convencido en ese momento en España es Luis Carrero Blanco. Más adelante es nombrado jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor, además de ser profesor de táctica hasta 1941, el mismo año que fue nombrado subsecretario de la presidencia del gobierno. 3 años después, obtiene el derecho permanente de profesor de la Escuela Superior del Ejército, donde como representante de la Armada asciende a capitán de navío. Finalmente, en el año 1951, es nombrado ministro subsecretario de la presidencia del gobierno. Respecto a la vida política y militar, Luis Carrero Blanco resaltaba por ser católico, conservador y tradicional. Durante la República, Luis Carrero desempeña diversos cargos sin esconder su malestar por la guerra civil. En julio de 1936 se posiciona en el lado de los golpistas, mientras que en ese mismo año su hermano es fusilado y su padre fallece tras enterarse de la trágica noticia. El 15 de agosto de 1936, compañeros de Carrero son ejecutados en el buque Prisión España, así provocando años de miedo y represión para todos los españoles. En el año 1958, en el País Vasco existen 2 acusaciones. La primera contra el PNV, el cual denuncia que este fue pasivo y colaborador con el régimen franquista, y la segunda contra el Estado, ya que cualquiera que estuviese en el poder español y pretendiese gobernar el País Vasco querría su represión y desaparición para evitar su independencia. Para evitar esto, nace la organización ETA, cuyo objetivo era la independencia del País Vasco. Claro, ETA no era conocida. ETA pues era... sí, bueno, algo se había oído de que había por ahí unos independentistas vascos, pero vamos, que no tenían trascendencia. Además, la prensa de la época no le iba a dar trascendencia a un grupo independentista comunista vasco, no. ¿Qué se pensó en aquellas? Vamos, de hecho, el mismo Franco, en el mensaje de fin de año, lo achacó al terrorismo internacional. Terrorismo internacional que, bueno, pues vete tú a saber quién era. La oposición tampoco sabía realmente que había sido ETA. Incluso se pensaron, dado que estaba cerca de la embajada norteamericana, que había sido la CIA. Cosa de la CIA pues para aflojar el régimen o algo así. Hubo muchísimas teorías de la conspiración que, bueno, hoy mucha gente todavía piensa que la CIA estuvo metida en aquella movida. Esta libertad que buscaba ETA les hizo responsables de más de 850 asesinatos, entre ellos el de Carrero Blanco. Cada vez más y más gente apoyaba a este grupo y con ello el número de operaciones fueron aumentando. Para entender el asesinato de Carrero Blanco, que es la gran conspiración que nos queda por resolver como sociedad, yo siempre la comparo como nuestro JFK. Pues efectivamente nuestro asesinato de JFK hay que entenderlo, por resumirlo de una forma muy sencilla, con 4 actores. El primer actor es Estados Unidos. Realmente es absolutamente imposible de explicar cómo se llegó a producir un atentado de esta magnitud, con esta espectacularidad, a solo unos metros de la embajada americana, 2 días después, y los preparativos coincidiendo con la visita de Henry Kissinger a Madrid, y además en una zona que está totalmente tomada por las fuerzas de seguridad. Los propios etarras lo confiesan, lo explican así, y realmente, si uno se sitúa en el punto, en la confluencia donde los 2 etarras
aprietan el botón, uno gira la cabeza a la derecha y ve la tanqueta de la Embajada de Estados Unidos y ve la fachada de la Embajada de Estados Unidos. Es absolutamente inexplicable. El segundo actor es todo lo que pudo haber hecho y no hizo los servicios secretos y policiales del régimen. Durante semanas y durante meses, y yo esto lo he investigado muy a fondo, les estuvieron llegando informes que iban telegrafiando todos los pasos que estaba dando ETA, el comando de ETA en Madrid, el comando Chiquía. Ellos sabían cuántos etarras había, cómo se llamaban, los alias que tenían, les tenían fichados, dónde vivían. Todos esos informes, misteriosamente y de forma inexplicable, fueron acabando en un cajón y nadie le avisó de manera precisa al presidente del gobierno de que eso se estaba produciendo, ¿vale? La tercera pata, el tercer actor, es el entramado que hay comunista, anarquista, una red internacional que evidentemente ve que es la oportunidad histórica ideal y tiene a alguien que se lo haga, que es la cuarta parte de este atentado, que es el comando de ETA. Para ETA, el atentado fue la gran operación de marketing internacional que necesitaba, es decir, demostrar al mundo que no es un grupo de aficionados que ponen bombas o dan de vez en cuando cometen atentados contra fuerzas militares, sino que son capaces de que vuele por los aires el heredero del franquismo y cambiar radicalmente la historia de España. Ellos, es evidente que con la infraestructura que tenían no lo podían haber hecho por el tipo de explosivo, por el tipo del modus operandi del atentado y que tuvieron ayuda por acción o por omisión de mucha gente. En el año 1973, Carrero fue nombrado presidente, justo el mismo año en el que fue asesinado. El día 20 de diciembre a las 9:30 de la mañana, ETA acaba con la vida de Carrero. En un principio, el grupo de ETA quería secuestrar a Carrero, para eliminarlo del mapa y obligarlo a renunciar al cargo, sin emplear la violencia. Pero hubo un cambio de planes y decidieron marcar un golpe histórico y ser reconocidos. Les llegó la noticia de que Carrero iba todos los días a misa de las 9 de la mañana. Entonces decidieron poner la Operación Ogro en marcha. Es lo lógico pensar que cuando viene el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es una figura muy importante, probablemente después del presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos, era la tercera figura más importante en el Ejecutivo de los Estados Unidos, toda esa zona debía haber sido vigilada, peinada por los servicios secretos estadounidenses por la seguridad del secretario de Estado. Y entre otras cosas, en esos casos se mira sí o sí el subsuelo. Por si el subsuelo, las alcantarillas, por eso, porque alguien puede poner una bomba en una alcantarilla por un sitio que sabe que va a pasar aquel contra el que quiera atentar. Conclusión o pregunta: ¿no sabían los americanos que se estaba haciendo un túnel en la calle Claudio Coello a 100 y poco metros de la cancela de la Embajada de los Estados Unidos, que está súper vigilada? Es poco creíble. ¿A dónde quiero llegar? Pues que todos tenemos ciertas sospechas o casi creencia convencida de que los estadounidenses sabían que se estaba preparando un atentado contra Carrero Blanco. El recorrido de Carrero era siempre el mismo. Bajaba de Serrano y torcía a la izquierda por Juan Bravo. John y Miquel, dos militantes, veían a Carrero en la iglesia y se dedicaban a vigilar tanto dentro como fuera de la iglesia. Los explosivos fueron colocados en un túnel por debajo de la calle, haciendo volar el coche del almirante y matando a todos sus ocupantes. Que Carrero Blanco, al salir de la iglesia de los jesuitas una mañana, como solía hacer normalmente, en la calle Claudio Coello, fue asesinado por una bomba que estaba debajo de la calzada. El coche, la explosión, hizo un inmenso agujero que se empezó a llenar de agua y el coche desapareció de la escena y cayó aquí en la terraza de esta residencia de la Compañía de Jesús, que en aquel momento era un colegio de primera y segunda enseñanza. Por suerte, aquel día aquí los chavales no estaban en el patio, porque por unas obras en el colegio se adelantó un día las vacaciones de Navidad. Si no, con mucha probabilidad hubiera habido aquí pues muchas más muertes, ¿no?
Al desaparecer el coche, pues según contaban los periódicos, empezaron a ver qué había pasado, por dónde iba, el coche no estaba, creían que estaría en el hoyo, hasta que empiezan a entrar aquí en la casa a preguntar, ¿no? A la vez, mientras tanto, aquí un sacerdote, un religioso aquí jesuita, mayor, pues que estaba, bueno, ya jubilado y medio griposo, pues resulta que ve por la ventana, se asoma y ve aquí un coche, y el hombre va contando a los compañeros, oye, que hay un coche ahí en la terraza, que hay un coche en la terraza. Y ya los compañeros le dijeron, bueno, anda, siéntate tranquilo, que claro, se asomaron y vieron aquí el humo, los destrozos. Y esto es lo que sabemos, ¿no? ¿Cómo se produjo? Bueno, pues por lo que han ido contando y viéndose, durante una temporada unas personas que eran de ETA estuvieron trabajando en los bajos de un edificio enfrente de esta casa, donde está ahora la lápida recordando el acontecimiento, y allí estuvieron por lo visto como escayolistas o escultores, y se ve que desde ese bajo accedieron al debajo de la acera y desde allí estuvieron el tiempo que fuera haciendo la galería para colocar las bombas, ¿no? Los terroristas decidieron usar cables eléctricos para provocar una gran explosión justo debajo del coche de Carrero, abriendo un enorme agujero en la calzada. Los asesinos aprovecharon la oportunidad para escapar y cruzar la frontera portuguesa. Parece que una vez colocadas las bombas, pues una persona y colocar el cable hasta el detonador, pues parece que uno en la lejanía de la calle avisaba que venía el coche y cuando llegara a determinado sitio para explotar las bombas, ¿no? Esto es lo que se recuerda. El coche era un Ford Dodge 3700 GT. Este voló hasta aproximadamente unos 30 metros de altura. El coche cayó en el patio interior de la iglesia de los jesuitas. El grupo etarra eligió ejecutar el plan ese mismo día porque iba a comenzar el juicio de comisiones obreras, habiéndose programado otras manifestaciones ilegales. En cambio, fueron canceladas todas las manifestaciones, excepto 3, tras las noticias del magnicidio, ya que causaron un sentimiento general negativo. Franco le dice a Miranda, «Miranda, se nos mueve la tierra bajo los pies», cuando se da cuenta de que no ha sido un accidente y la situación puede ir a peor. En el telediario de las 3, el ministro de Información, Liñán, no afirma la muerte de Carrero. Frente a esta situación, Carlos Arias Navarro, el encargado de anunciar que Carrero ha muerto a los ministros. Fernández Miranda asume el control de la situación y reúne a todos los ministros. Más allá de la convulsión del país y de la convulsión del mismo Franco, esto es una herida de muerte a Franco, en el sentido de que la primera vez que se ve llorar en público a Franco es en el entierro de su amigo Carrero Blanco, de su amigo Subrayo Carrero Blanco, que se ve llorar en público. Es una muestra de debilidad de alguien que se había mostrado muy frío durante todo su gobierno de dictadura. Y se nombra como sustituto de Carrero Blanco a Carlos Arias Navarro era el nombre, que había sido ministro de Gobernación en el gobierno de Carrero. Es decir, el tipo responsable de la seguridad del presidente de gobierno, porque un ministro de Gobernación, que hoy se llama de Interior, el señor Marlaska hoy es responsable de la seguridad del presidente de gobierno y de los cargos del Estado. Es una responsabilidad del Ministerio del Interior, entonces se llama Gobernación. El ministro del Interior en aquella época, entonces Gobernación, era Carlos Arias Navarro, que evidentemente ha fallado en el asesinato de Carrero, porque es su responsabilidad. Es un fallo del Ministerio de Gobernación, que es el que tiene que garantizar la seguridad del Estado. Y al tipo que ha fallado clamorosamente en la seguridad del Estado al matar al presidente de gobierno, se le eleva al cargo de presidente de gobierno. No tiene mucho sentido. Es un despropósito. Esto es un ministro, un cargo público que comete un error muy gordo, vamos, gordísimo, no se le premia. Se le destituye, se le hace que pida disculpas y se le manda a su casa.
A Carlos Ares Navarro se le hace presidente de gobierno, es decir, se le eleva en el rango. El que era ministro se le hace presidente de gobierno. El régimen está desquiciado. O sea, no tiene ningún sentido hacer eso. No tiene ningún sentido hacer eso. Está mostrando un régimen al que le quedan menos de 2 años de vida. Ellos no lo saben porque no saben cuándo se va a morir Franco, pero le quedan menos de 2 años de vida y que está desnortado. Con un Franco, que su toque de gracia, Franco, los 23 meses que quedan desde el asesinato de Carrero a la muerte del propio Franco, cada vez va a estar peor y va a estar más en manos de la que llamada camarilla del Pardo, que son sus médicos y su mujer y todo el que pasa por el Pardo y que domina un poco su voluntad porque él está muy debilitado. Y el régimen está hecho unos zorros. Esta tarde a las 4 se ha efectuado el entierro del presidente del Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.